Miren qué plato humeante tengo frente a mí y se nota de que está haciendo un frío. Una de las vísceras más conocidas en todo el planeta. Sí, en todo el planeta puedo decir. El famoso mondongo, callos, como le dicen en España, panza creo que se le dice en México o en otros idiomas, en otras culturas, no tengo ni la más remota idea. Pero acá en Uruguay es mondongo y esto lo vamos a preparar en la olla, en la cacerola al fogón, haciendo una buceca. La buceca es un plato tradicional uruguayo tremendamente apropiado para estos días de frío intenso. Así que no hablo más, seguimos hablando en el video porque vamos a prender el fogón y vemos lo que hacemos. Síganme. El mondongo hay que estar lo menos 3 horas hirviéndolo, si no, no lo podemos comer. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es poner agua en la olla, agua fría. Esto sí es fundamental comenzarlo con agua fría. Así. 2 limones partidos al medio y un poco de sal. Sal fina. Tapa con él. Ahí ya va comenzando a calentarse la olla. Garbanzos. Tengo 250 gramos, más o menos un cuarto kilo de garbanzos y un cuarto kilo de porotos. Porotos alubias. Se le puede poner poroto de manteca. Es más común, pero yo tenía ganas en este caso de ponerle este. Así que hay que hidratarlo. Esto 10 horas en agua fría y están prontos para después ponérselo a la cacerola. Los condimentos les voy a ir dando las cantidades a medida de que los vaya poniendo. Así que papel y lápiz y préstenle mucha atención a este video porque estoy seguro de que les va a encantar y que muchos lo van a hacer. En primer lugar, mientras esto se va cocinando, ahí va arrancando el fogón, tenemos que vigilar que no se nos vuelque la olla. Y hay que agarrarla con un trapo porque si no nos quemamos los dedos. No, me falta un poquito, todavía no estoy viendo. Comenzamos a preparar las verduras. Bien finito los morrones. Son 2 morrones verdes. ¿Van llevando la cuenta? 2. Muy buena llama, tiene que estar por largar el hervor. Un morrón rojo. 2 zanahorias. Para esto, la cuchilla más grande. Esto es variable, si no le quieren poner 2 zanahorias, no hay problema. Puede ser una, o incluso hay quienes hacen la buceca sin zanahoria. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cebollas blancas. Ven, la cebolla la picamos chiquita, finita también. Comenzó a hervir. ¿Saben una cosa? Le saqué más cebolla. Me parece mucha cantidad. Vamos a la papa. La idea es que esta buceca sea para comer con cuchara. Ahora, si vos pones pedazos grandes, tanto de papa como de mondongo, que después vamos a ver cómo lo cortamos, no lo podés comer con cuchara, tenés que comerlo con cuchillo y tenedor. Entonces tenés que lograrle un punto muy espeso. Con cuchara se debe cortar finito. Si lo vas a hacer para tenedor, corta todo un poco más grueso. Ahí, más o menos ustedes ven. Algo que ustedes puedan comerlo, cargarlo con la cuchara. Listo.
Miren qué colorido, qué paleta de colores. Nos va quedando el tomate, aceite, todas las especias o condimentos, más sal. Entre las verduras me faltaron estos ajos que ya los tenía cortados. Acá hay 3 dientes de ajo, eso también es a gusto. Condimento deshidratado, esto incluso tiene un poquito de ají, por eso no tengo mucho, pero también es a gusto. Acá hay 2 cucharadas de pimentón dulce, orégano, también 2 cucharadas, un poquito de albahaca. Miren quién me quedaba acá. El laurel, esto no puede faltar en ninguna buceca, unas hojitas de laurel. Y los garbanzos hidratados. Así que, por el lado de las verduras tenemos todo. Por el lado de las carnes, después que saquemos el mondonguito, lo dejamos que se enfríe y lo picamos, preparamos las carnes y ahí sí vamos a ver qué hacemos para un invierno de esos tremendos. Buceca. Suscríbete. Tenemos un ratito más de fuego todavía. Todavía no llevamos 1 hora. Ustedes saben que la buceca es un plato, una preparación de origen italiano. Hace muchísimos años. Por cierto, fue traída por los inmigrantes. Y uno de los recuerdos más tristes que tiene el origen en estas zonas, al menos de Uruguay, de la buceca, lamentablemente esas cosas tontas que tenemos los seres humanos, bueno, en esa época que existía la esclavitud, como eran restos de animales, se lo daban, las panzas, todo ese tipo de cosas que el que podían no la comía, bueno, se lo daban a los esclavos. Y miren ustedes qué espectáculo de comida salió. Algo que antes era despreciado, hoy es un manjar. Cuando baja el líquido, le agregamos más agua. Eso hay que vigilarlo siempre. Lo probé hace un ratito, hace 2 horas, a las 2 horas, lo probé y le faltaba un poquito. Miren, a ver si ven cómo se empieza a romper acá. A ver, voy a buscar una parte, miren la fibra cómo se ve. 30 minutos más y está pronto. Lo importante es darle el punto justito. Ya les digo, 3 horas más o menos. Muchos dirán, está loco, 3 horas viviendo un montón. Bueno, saben, si no lo quieren en 3 horas, lo ponen en una olla a presión. Y el fuego ya le quedan brasitas nada más. Un rescoldo. Lo sacamos. Ahora sí, lo dejamos que escurra un buen rato y que se enfríe. Pero quiero mostrarles una cosa. Miren cómo cambió de color. Miren el colorcito. Ustedes recuerdan que era blanco, ¿no? Bueno, al cocinarse en una olla de hierro, toma el color original. Por lo tanto, cuando esté frío, vemos cómo seguimos cocinando todas las carnes y esta también. Tuve un problema, podría decirle sí, recién terminé de hacer una cosa y ahora arranqué con otra, no. Tuve que cortar y ahora estoy 24 horas después de lo que ustedes acaban de ver, reiniciando este video. ¿Qué trajo como consecuencia todo esto? Bueno, hay que buscarle el punto bueno. En primer lugar, las papas se me iban a empezar a oxidar porque ya estaban peladas. Y miren, la solución ya se los dejo como tip porque todos podemos estar aprendiendo acá. En agua fría, en la heladera, se conservan perfectamente y de hecho ya desprenden un poco del almidón. Otra cosa que me dio para razonar, cuando vi toda la cantidad de ingredientes, sobre todo los porotos cuando se hincharon,
Yo había calculado para la olla grande, pero yo quiero trabajar con esta olla chiquita. Es una olla de 8 litros. Por lo tanto, me resultó una cantidad de ingredientes mayor a lo que yo había calculado. Así que como yo les había dado una determinada cantidad, lo vamos a ir viendo en el momento que lo pongamos en la olla. ¿Vieron? Salió algo positivo de todo esto. Esta es una panceta, un trozo de panceta. No debe de ser de la panceta ahumada, debe ser natural. Bueno, para agregarle ingredientes ya tenemos un choricito. Le puse uno por lo que les decía. Tenía otra piernita, pero le vamos a poner uno solo. Cuerito de cerdo, que me parece que le falta un poquito de grasa adentro, pero bueno, lo vamos a cocinar igual. Y el mondongo. Normalmente, cuando lo vemos así blanquito antes de cocinarlo, no nos damos cuenta de que tiene esta grasa. Miren lo que es. Entonces, se deshace esto, está muy bien cocido. No porque lo haya cocido yo, pero si no, es real. Le sacamos, le retiramos todo lo que encontramos de exceso de grasa. Si se la quieren dejar, se la dejan. Yo en realidad no me gusta quitársela toda. ¿Observan? Esto está recontra bien cocido. Vamos a empezar por este pedacito chico. Lo cortamos primero en tiras. En tiras angostas. Recuerdan que esto es para comer con cuchara. Y si es para comer con cuchara, no vamos a utilizar cuchillo. Así que ponemos tiritas bien finas o trocitos bien finos, que nos va a resultar mucho mejor para, bueno, para llevarlo a la boca. Bien finito. Así. Bueno, veremos si esta cantidad realmente entra en la olla. Acá tenemos un cuerito. Bueno, yo sé que el carnicero que me lo vendió lo va a estar mirando. No me gusta el cuerito porque está muy rayada la grasa. Le sacaron todo el tocinito que lleva. Acá hay un poquito, miren. Pero todo lo que va acá adentro no me gusta. Así que la única forma para poder picarlo más o menos bien va a ser esta. Haciendo un rollito. Siempre estamos aprendiendo cosas nuevas. Y ahora sí, si lo cortamos, intentamos cortar por lo ancho así, no lo podemos cortar. Cortamos las tiritas así, tipo tallarines. Bueno, se me desarmaron los rosquetitos. Pero se va a comer igual. Listo, el cuerito mermado. El tocino, esto sí, todo. Lo cortamos así, para poder hacer tiras chiquitas también. Sacamos 2 lonchitas. Este es un chorizo casero. El chorizo naturalmente en la época de la esclavitud no existía, pero siempre le vamos a ir incorporando algo más, actualizando las recetas. Así que buceca lleva chorizo. Es tan fresco que tengo que cortar en trozos anchos. Y por lo tanto le voy a poner la otra piernita para que nadie se quede sin comer, ¿verdad? Ahí está. Dale uno más grande, uno más chico, no importa. Así que todas las carnes listas. Con esta leñita nomás ponemos la olla y le ponemos aceite. Más o menos. Y vamos a ponérselo todo. 300 gramos. Y bueno, vamos a estrenar la ollita con la buceca. Y vamos con la cebolla. En esta olla siempre con
la cuchara de madera. Siempre revolviendo. Ya va el ajo. A pesar de que estoy al lado del fogón, se está poniendo frío, me tengo que poner chaleco. Morrones. Cuando la cebolla se puso transparente, va el morrón. El colorado y el verde. Y fritanga, qué cosa linda esto el fogón. Después el morrón lo tapo un poquito, pero un momentito. ¿Saben para qué es esto? Para que la verdura que le acabo de incorporar empiece a desprender humedad y esos vapores no se me escapen de la olla. Cuidando siempre de que no se nos pegue nada. Revolviendo en definitivo. Y ya enseguida, a unos poquitos minutos, le ponemos el cuerito, que era tan bravo, tan fiero, y el tocino, o la panceta, no es tocino. Otra vez tapamos un poco. Suscríbete. Le voy a poner en este punto zanahoria. Le damos una fritadita, una previa cocción, porque acá tengo el aceite y tengo grasa. La grasa que va desprendiendo el tocino o la panceta. Eso le va a dar un toque a la zanahoria. Una fritadita. Miren qué colorido va quedando esa olla. Y la tapamos, pero un segundo, por lo que le dije recién, el vapor de las verduras. Va el tomate, ahora sí. Ustedes vieron que tengo esta cantidad, que es medio litro, medio kilo. Esto es pulpa de tomate o puré de tomate, no, pulpa de tomate. Pero no lleva a esto solamente, lo había puesto para que lo vieran. Voy a poner el litro completo. Lo tapo y lo dejo que levante el hervor. Y ustedes me preguntarán, ¿y cuántos minutos cada cosa? Bueno, esto es más o menos al pie ahí. Ustedes se van guiando con sentido común. Ya estoy viendo el tomate con todo lo demás. Agua caliente, 1 litro. Caliente si no le cortamos el hervor. Y ahora, en función del orden de cocción, vamos a poner los porotos, que están remojados, y los garbancitos. A partir de ahora, 3/4 de hora, desde que largue el hervor, para seguir incorporándole lo demás. Pero lo que tenemos que ir revisando, que no nos quedemos sin líquido. Ya empezamos a condimentarlo. Sal a gusto. Recuerden que la sal se puede retocar al final. Y también el chorizo va a tener un poco de sal. El orégano. Esto sí, no se valió para nada. No, perdón. Lo que puse fue la albahaca. Ahora sí, orégano. Y acá tengo una mezcla de hierbas que tiene algo de picante. Adobo. Los garbanzos y los porotos todavía están un poquito duros. Sin dejar de revolver. A veces un momentito lo tapamos, pero nada más. Un poco más de agua caliente. Retocamos líquido siempre caliente, no cortable el hervor. 1, 2,
3 y 4 hojitas de laurel. El momento de ponerle el mondongo. Ya están casi cocidos los porotos y los garbanzos, ya ahí están. Así que el mondonguito todo para adentro. Casi no me alcanza la olla. Y vamos a ver cómo andamos. Tapa, que levante el hervor. Recuerden que el mondongo ya está cocido, simplemente es para impregnar todo de sabores. El que no le gusta el mondongo, que dice, ¡fua!, que tiene un olor feo, venga por acá que yo se lo hago probar. Pimentón. Y bueno, ya estamos llegando al final, así que papas. Unas cuantas papitas. No me acuerdo cuántas eran. ¿Ustedes se acuerdan? Bueno, creo que la olla me queda chica en serio. Tapamos un poquito, nada más. Y prácticamente enseguida le ponemos el choricito. Porque esto es un hervor y va a desprender su sabor también. ¿Ustedes se imaginan el sabor que tiene esto? ¿O que va a tener? En unos 15 minutos tiene que estar la papa cocida. Me faltó un pequeño detalle. Vamos a retocarle la sal. Le falta un poquito de sal. Y bastante. No tenemos que olvidarnos de que tenemos mucha cantidad de líquido acá y de ingredientes. En fin, que se puso frío, se puso frío. Pasé a la campera esta, a pesar de que estoy al lado del fogón. Esto es justamente para este momento, para comer cuando se pone frío. Vamos a probar la papa. Está perfecta. No la puedo morder porque me quemo. Todo lo que sea leña, calor, a partir de este momento, ¡pum!, se le saca. Sin leña abajo. Este es el calor de la olla. Ahora lo dejamos reposar más o menos media hora. Y llegamos al final. Miren qué plato humeante tengo frente a mí y se nota de que está haciendo un frío bárbaro. Pero bueno, estamos en invierno y para eso es esto. Un plato muy humilde en sus orígenes, pero con un calor de corazón. Así que lo probamos para comer con cuchara. ¡Oh! Impresionante. Miren lo que es esto. Está caliente. Qué cosa que está buena.
una copita de vino tinto. Espero que este otro video también les haya sido de utilidad. Nos estamos viendo. Gracias por haberme acompañado hasta aquí. Un abrazo grande a todas y a todos. Chau, chau. Voy a seguir comiendo como siempre. Pero qué bueno que está.